¿Quién lo hubiera pensado, no? Y estando en la línea norte del país, por eso me está gustando todo lo que estoy encontrando por acá. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Bienvenidos a La Rumorosa, un espectáculo majestuoso ubicado al norte del país y que queda de paso al destino donde nos dirigimos, que seguramente las personas que son de por acá ya saben, pero los que no, vamos hacia Mexicali a comer algo muy específico, pero mientras, de paso me gustaría enseñarles lo que podemos encontrar por acá, una zona hermosa y que vale la pena admirar antes de irnos a comer, pero bueno, vámonos que se fría la comida. Un desayuno perfecto, por su aporte calórico que necesita uno para empezar con el pie derecho. Bien cargada de tu parte favorita de este confite michoacano, que en esta ocasión está hecha con receta especial marabatiense. Empezamos nuestra ruta hoy en Tecate, un pueblito bastante pintoresco. La verdad es que tengo mucha emoción por lo que vamos a comer hoy. Y para desayunar, obviamente pesado, ya saben que nosotros le damos desde que inicia el día una torta michoacana. Ahorita les decimos qué lleva, pero topen este relleno. Apenas si me cabe en la mano, una torta estilo Ciudad de México para que no extrañemos, pero con toda la esencia de este pueblito perdido en el tiempo. Vean esto, los detalles, cómo se prepara. La verdad es que me tiene maravillado todo esto. Y obviamente también me va a maravillar la torta en sí, estoy seguro. Eso es lo que necesita uno cuando va a carretera. Comer pesado para aguantar el viaje. Y como les había comentado, cuando llegamos a Tecate, noté que es un pueblito perdido en el tiempo y creo que este lugar, mitad taquería y tortería, mitad carnicería, lo representa perfecto. Es un pueblito mágico que la gente viene acá a pasar bien, obviamente a comer, aunque se nos caiga un poquito, pero es que creo que tan grande está que es un poquito inhabitable. Yo como buen chilango me la estoy comiendo aquí afuera. También te la puedes comer allá adentro, pero creo que te dé toda la brisa, que aceptes el rayo del sol empezando a la mañana. Es la mejor opción. Ahí por si quieren, por si gustan, para que no extrañemos la Ciudad de México. ¿Quién lo hubiera esperado, no? Una combinación de carnitas estilo Michoacán con esto representativo de la Ciudad de México. De hecho, acá el señor nos contó que él vivió unos 6-7 años por allá, agarró el callo, agarró toda la escuela y ahora se la trajo acá a Tecate, una ciudad muy tranquilita, un pueblito muy tranquilito y que la gente hace fila para esperar sus tortas, ¿eh? Y aunque tenemos mucha intensidad de sabores, mucho contraste, yo creo que sí voy a decirle al señor que me ponga un poquito más de salsa para que resbale mejor por acá arriba, a pesar de que ya tiene la verde, ahora que se venga un poquito de la roja. Por la emoción y por toda la onda que involucra, los ingredientes que tiene nuestra torta: milanesa, huevo, salchicha, carnitas también por aquí estilo Michoacán, que cabe destacar que aquí el señor Efraín nos comentó que él viene de Marabatío, una región que está ahí entre Querétaro, el Estado de México, queda cerquita, ahí en Michoacán, y él sacó de ahí su receta, por eso se ven así, es el estilo que manejan por allá, este color, pero que creo que combina perfecto para los gorros como nosotros, que se combine con la tortita. Ya ustedes si quieren se pueden pedir un taco o si no una torta. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Y estando en la línea norte del país, una tortita Ciudad de México para desayunar. Por eso me está gustando todo lo que estoy encontrando por acá. Aprovechando que estamos aquí y vimos que sacaron la cabeza, no teníamos que dejar pasar un taquito de trompa con oreja, uno de los mejores, por el cartílago, por el cuerito, esa combinación de ambos mundos. Y la neta es que huele riquísimo, ya lo preparamos. Y ahora sí que caiga. Miren, si me hubieran dado la oportunidad de ponerle solo trompa y oreja a mi torta, así lo hubiera escogido. Muy satisfactorio, muy llenador, calientito todo. Acá vámonos al taco. Y ahora sí, que sigue el camino. Proveniente de la migración asiática al Valle de Mexicali, nace la que muchos mencionan como la mejor comida china del mundo. Con raíces cantonesas, adaptación al paladar mexicano y porciones tamaño familiar sin importar el platillo que pidas. Arroz, fideos, carne, mariscos, todo bien acomodado en tu mesa para que como buena tradición china lo acompañes con familia y también con amigos.
Amigos, nos acaban de entregar muchísimos platos, yo creo que más de lo que podemos comer y obviamente tenemos que presentar aquí al camarada Gus Gris. ¿Cómo estás, carnal? Muchas gracias aquí. ¿Estás listo para comer o qué onda? Sí, y gracias por la invitación a platicar y a comer. No, hombre, gracias a ti por venir, esperemos que nos acabemos todo y si no, pues ya le llevan acá a todas las personas que quieran porque seguro va a sobrar, güey. No, es un buen de comida. Es un chingo. ¿Qué es lo que esperas comer de todo lo que tenemos por acá, güey? Siempre que como comida china, pues es lo básico. Pollo a la plancha, carnes coloradas, arroz y brócoli. Los que están en las publicidades, que se van a venir a comer algún día, siempre te vas a encontrar los chuncún, pollo a la plancha, carretas coloradas y el arrocito. Básicamente es como una esencia de la comida cantonesa, ¿no? Exactamente. Aquí en Mexicali, que me han contado, es la mejor del país y hasta hay personas que se cruzan del otro lado a comer aquí comida china, güey. Yo he comido la comida china en el DF y no está tan chida como aquí, ¿verdad? Sí, claro, por eso venimos acá, güey. Ajá. ¿Con qué quieres empezar, güey? ¿Qué quieres servirte? Porque hay de dónde escoger, güey. ¿Qué te parece si empezamos con el pollito de la plancha? Por favor, güey. Que se ve muy bien, ¿eh? A ver. Hay lugares donde te sirven por porciones. Sí, claro. Una porción para una persona. Cuando tú ves un restaurante ya grande como este, te lo van a dar por órdenes o medias órdenes. Toda la gente que viene a la comida china es muy típico que que tengas un chingo de platos y se quede mucha comida. Sí, definitivamente. Y es muy normal que para llevar. Y te la dan en las cajitas que me mencionaste hace rato. Justo, güey. Es algo que quería mencionar. Ajá, que, o sea, afortunadamente estamos viendo mucha comida de este lado, pero igual hay gente que está comiendo y que de igual manera vemos cómo se lo pone para llevar. Es como súper común, o sea, como para el otro día o para la noche o para invitar a los demás, que eso que te estás comiendo, pues te lo lleves, ¿no? O sea, como es parte del ritual, me atrevería a decir, güey, que tengas todo, que estés compartiendo. Aunque te lo lleves para que se eche a perder en el carro. Pero no lo hagan mucho, pero sí, entiendo perfecto. Y si se preguntan qué va a pasar con esta comida, pues hasta el staff, ¿no? El staff nos va a acompañar ahorita. Sí, aquí hay más personas atrás, entonces no se preocupen, todo se va a aprovechar, vamos a comer. ¿Cómo sientes ahorita todo lo que ya estamos probando? ¿Tú sabes que esa madre son los placeres de la vida? ¿Esto cómo crees que forma parte de la cultura china allá en Mexicali? ¿Crees que sigue siendo grande? ¿Crees que solo se conserva como en la comida? La verdad, no se siente tanto, la verdad. No se siente nomás en restaurantes. En la comida, y claro. Ya. Claro. Ya en los únicos lugares donde he visto chinos Sí. es cuando voy a comer a lugares. A los lugares de comida china. Ok. Mexicali fue formado de chinos. Ya no los ves como antes, güey. Claro. Antes era muy común, güey. Hay un lugar aquí muy famoso que se llama La Chinesca. Es una ciudad subterránea, está en el centro de la ciudad, nada más, güey. Ok. Y más para acá, a lo mucho vas a ver restaurantes. Otra cosita que se nos pasó, raza, y lo más importante, el té. Ese sí, raza, el té es el único que sí sabe igual en todos los restaurantes. Sí, me imagino, güey, me El imagino. té. Yo tengo el mío por acá, de hecho. No saben, neta que si vienen a comer, no vayan de que tráeme un café o tráeme un refresco. No, tráeme un té. Aparte, ¿sabes qué? Siento que la experiencia total de comer comida china, por lo menos aquí en Mexicali, estoy viendo que es muy familiar. No por nada las mesas son redondas como las comen allá. Todo se pone en la mesa, bien acomodado, súper chido. Tú puedes estar agarrando y agarrando así como le estamos haciendo y funciona bastante bien. Y fíjate que a pesar de que hay muchísimas cosas, hay para todos gustos, diferentes texturas. Tenemos los fideos que creo que son un clásico, güey. También tenemos acá el camarón, el germen de soya, pollo agridulce. Hay cosas más saladas, hay cosas con más textura, todo carbohidrato. Efectivamente vamos a engordar porque a eso se viene aquí, a la comida china, güey, eso me han comentado, pero creo que opciones para todos y nadie se va a quedar con hambre. Y de lo que acabamos de comer, ¿cuál sería la recomendación directa a las personas? Pollo con piña y me iría más también pues por el arroz, güey, porque es, como te dije, cada restaurante tiene su estilo. El arroz es buenísimo, me encanta el arroz, güey, a mí me gusta. Mira, el que más me gustó fue este, güey, el chow mein. Chow mein. Que creo que es uno de los que a lo mejor se nos viene más a la cabeza cuando escuchamos comida china. Tiene sabores a lo mejor no tan extravagantes y yo creo que también por eso aquí me gustó. Lo he probado en otros lugares y este está muy bueno. Este y el brócoli con la carne, güey. Pero bueno, yo creo que con esto estaría súper chido que lo pongamos para llevar. Y pues te agradecemos, carnal. Muchísimas gracias por todo. ¿Por dónde te puedes seguir las personas ahí en las redes? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco. Ando manejando mucho el formato podcast ahorita, para que me sigan en mi canal de Doble G. Hemos estado subiendo muchos podcasts con Mujer Luna Bella, con el rapero alemán, con varias racillas y está poniendo muy bien, ya se está levantando machina el podcast. Pues ahí saben, vamos a acabarnos la comida, si es que sobra nos la llevamos, pero muchas gracias, carnal, otra vez. Carnal, por la eres bienvenido aquí en Mexicali. Y toda la gente igual que sea
comelona, estoy seguro que la va a pasar muy bien con toda la comida china. Y espero que te puedas dar la vuelta a la chinesca. Claro que sí, ahí andaremos. Desayunamos súper rico, tuvimos unas vistas espectaculares, se llevan en el corazón, pero también nos la vamos a llevar en la panza por todo lo que acabamos de comer aquí y muy seguramente vamos a comer y quién sabe hasta desayunar. Le agradecemos mucho al Gus Grill por formar parte de este proyecto, así que ya saben que pueden seguirlo por acá. Le vamos a dejar todas sus redes sociales, los links en la parte de la descripción y si ustedes tienen más recomendaciones, ya nos quedan unos pocos días por acá en la baja, por favor pónganlas en la parte de acá abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante lavarse las manos, comentar, darle muchos likes para que este video le llegue a muchas otras personas. Y yo creo que nada más queda acá destapar nuestra galletita de la fortuna y ver qué nos espera. Espero que nos diga que vayamos a otro estado, porque estamos aprendiendo mucho y estamos comiendo bastante. Está en inglés, no le entiendo. Vámonos. Y antes de que se me olvide, nos vemos en el próximo de La Garnacha. Que papacha, cómo no. Desde Mexicali, a brave man is the one that is not afraid to admit his mistake. Ahí para que se lo queden en la cabeza. Yo no lo entendí, pero ustedes, ¿qué tal? Acá aprovechando la rumorosa. Me han dicho que por aquí luego se pueden ver a Cabo de Regos y Marrón. Imagínense hacer acá una barbacoa de ese carnal, de ese camarada. De estar chido también.